del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española que celebramos en Arequipa, Perú. Agradecemos muy especialmente a los organizadores, al país anfitrión y a la Comisión Local de Arequipa por su hospitalidad e impecable trabajo. Mi nombre es Daniela Sánchez Russo, directora del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, y me corresponde presentar a quienes nos acompañan en este panel: a la coordinadora Concepción Company, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, y a nuestros participantes: Dolores Corbella, catedrática de la Universidad de La Laguna y miembro de número de la Real Academia Española; Aurora Camacho, investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo Baldor y miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua; Pedro Martín Butragüeño, catedrático del Colegio de México y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua; María Eugenia Vázquez Laslop, catedrática del Colegio de México y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua; Virginia Bertolotti, catedrática de la Universidad de la República de Uruguay y miembro de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Daremos entonces paso a la intervención de la coordinadora, quien presentará la temática y el enfoque general del panel, así como su aporte. Posteriormente escucharemos las intervenciones de los panelistas. Yo tendré el honor de estar marcando el tiempo para que podamos repartirnos equitativamente. Les agradezco mucho su presencia y doy paso a la intervención de Concepción Company. Muchas gracias, Daniela. Para mí y para mis colegas, quienes me acompañan en esta mesa, es un gran honor estar en Arequipa, esta ciudad tan blanca, tan radiante en luz, y un honor estar en este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Sin más dilación, propuse una mesa sobre humanidades digitales, ya que se inserta en uno de los 3 ejes que articulan este congreso, y como es sabido, humanidades digitales es la etiqueta con la que desde hace ya bastantes años se conoce a las tecnologías de la comunicación, tecnologías tanto a través de tecnologías manuscritas, para quienes tenemos que rescatar textos de archivo o textos manuscritos que pueden ser cartitas íntimas escondidas en algún cajón de algún familiar posiblemente, como a través de tecnologías impresas, sin duda, como sobre todo a través de la oralidad, tecnologías de la oralidad. Las tecnologías del habla, como también se conoce a las humanidades digitales, son herramientas informáticas para lograr mejores resultados con la filología, con las humanidades en general. Es el empleo de herramientas informáticas. Lo que creo yo que esta mesa va a mostrar es la importancia de integrar esfuerzos colectivos, colaborativos y hacer proyectos de larga envergadura para manteniendo un juego explícito, conocer mejor el español en América o los muchos españoles en América. Me voy a permitir dar una definición que acoge, creo yo, como marco conceptual, cobija las presentaciones que van a tener lugar a continuación. El español, los muchos españoles que hablamos en América, es mucho más que un sistema de comunicación, que obviamente también lo es un espacio cultural que refleja nuestra historia, nuestras identidades y nuestra creatividad. Este idioma no solo nos permite comunicarnos, sino que también es portador de tradiciones, de visiones del mundo y de dinámicas creativas que definen la esencia de sus hablantes. Para conocer esta multiangularidad de la lengua española en América, se requiere acceso a muchos y diversos textos que, a la luz de nuevas tecnologías de la comunicación, pueden resultar de uso más fácil y más interesante para cualquier usuario. Y sin más dilación, doy la palabra de nuevo a Daniela, o a Dolores Corbella, que es nuestra primera participante. Muy bien, buenas tardes a todos. Yo me siento realmente encantada de estar en esta mesa en Arequipa y además rodeada de unos amigos que no son de ahora, sino que son ya una amistad de hace años.
Gracias a Concepción por haber pensado en esta mesa y por haberme invitado, por haberme traído aquí. Yo voy a hablar de un proyecto que tenemos en la Universidad de La Laguna. Nosotros habíamos hecho previamente un tesoro lexicográfico del español de Canarias, por mi acento ya saben que soy canaria, se nota, y después hicimos un tesoro lexicográfico canario-americano, viendo las coincidencias, las múltiples coincidencias de nuestro léxico con el español de América. Entonces, a partir de ahí y de lo que significó buscar tanto diccionario de América y que no encontrábamos muchas veces, no los teníamos disponibles en nuestra biblioteca, pensamos que tendríamos que hacer en un futuro un tesoro de los diccionarios americanos. Eso lo pensamos nosotros en el siglo XXI, pero ya era una idea que tenían autores ya desde el siglo XIX. Ahí tienen el mexicano García Icaz Balseta, decía que había que investigar en el léxico de cada uno y cada una de las naciones tenían que sacar su léxico, pero que no conoceríamos el léxico general americano si no teníamos, dice, que privando de una parte al conjunto lo debilitaremos. Es decir, tenemos que conocer, contextualizar ese léxico en todo lo que es el español en América. ¿Qué se había hecho antes? Y me van a perdonar porque voy a pasar las diapositivas rápidamente para que las podamos... ¿Qué se había hecho antes? Pues sí que hay tesoros generales del español. Ustedes conocen el tesoro de Giligaya, conocen el tesoro de Lidio Nieto y de Álvarez Querra. Tenemos tesoros diferenciales del español de América y luego también, tesoros diferenciales del español peninsular e insular y luego hay algunos tesoros diferenciales del español en América. El más importante, el más conseguido es el tesoro de Puerto Rico. Maya Serwood, que nos acompaña en este momento, fue la encargada de llevar ese tesoro y de ponerlo en red. En Cuba también conocíamos el proyecto que tenían de tesoro de Cuba, pero que no podemos verlo desde el exterior. Y la Academia posee internamente un tesoro se llama DICUR, con el que se hizo el diccionario de americanismos, pero que tampoco se puede consultar desde el exterior. Entonces lo que hicimos fue plantear, ¿no? Me faltó hablar de esto, también existen otros tesoros, pero que ya no nos dan los textos, por ejemplo el índice de mexicanismo, podemos también consultarlo en las dos ediciones que se han hecho, o el registro lexicográfico argentino, que también se puede consultar, pero que solo nos va a dar, como ven en la pantalla, solo nos va a dar el autor que trata una determinada palabra, el año en que escribió ese autor esa obra y la página. Si se fijan aquí en el registro de lexicografía argentina, por ejemplo, he buscado la palabra macana, y la primera referencia que nos da el registro de lexicografía argentina es de Garzón, del texto de Garzón de 1910. Si vamos al tesoro lexicográfico del español en América, en este proyecto que llevamos trabajando ya desde hace 3 años, verán que macana no aparece en 1910 con una localización argentina, sino que Barco Centenera en 1602, pues ya lo tiene. Pero no solo Barco Centenera, sino que hay numerosos textos anteriores argentinos a Garzón. El de Garzón es el último que está en esta columna. Todos los que están señalados con una flecha, ya nos hablan de macana y nos definen la palabra macana. Entonces, todos estos glosarios, muchas veces dispersos, había que compilarlos en una base de datos única. Así lo hemos hecho, pero teniendo en cuenta que no lo podíamos hacer solo desde Canarias. Teníamos que ponernos en contacto con grupos americanos y hemos conformado, gracias a que todos ellos han visto el proyecto con buenos ojos, hemos conformado 10 grupos americanos, aparte del grupo de La Laguna, que coordina y organiza el léxico, no el léxico de todas las obras en general, sino aquel léxico americano que está en obras específicas. Bueno, ahí tienen cada uno de estos
grupos tienen su propia página y son completamente autónomos. Lo que hacemos después es sumar en la página que llevamos en la Universidad de La Laguna todos estos textos. Voy rápido. Como es un proyecto muy amplio, lo hemos planteado en 3 etapas. Ahora acabamos de terminar la primera, hasta 1884, y después, ahora ya hemos empezado la segunda, con textos hasta 1925. En la tercera etapa, aunque algunos grupos ya han adelantado trabajo, trabajaremos textos hasta 1951. El DICUR de la Academia tiene textos a partir del año 60, sobre todo. Solo hay un texto de 1910, pero el resto a partir de 1960. Es decir, estamos rescatando todo lo que es la historia lexicográfica del español en América. Armonizar todos estos textos ha tenido sus problemas. Todo lo estamos haciendo en una base de datos XML. Y cada grupo puede trabajar y después independizarse con esos XML y hacer sus propios programas. Hemos regularizado todos los datos, siempre intentando respetar lo que decía el autor. Podemos buscar, después podremos buscar por campos ontológicos, podremos buscar por países, podremos buscar por regiones, etc. El texto en lila es el que nosotros tenemos en La Laguna y luego cada uno de los países tiene su plataforma individual. Como no puedo dedicarme a todos, he cogido 2, pero por unas razones concretas. Hace un mes que se cumplió el 150 aniversario de la creación de la Academia Mexicana. El Grupo de México está liderado, entre otros, por Pedro Martín Butragueño y ellos nos han dado unos adelantos magníficos. Teníamos el índice de voces mexicanas, pero es que ya, si ven aquí, hemos añadido numerosos textos a ese índice de voces mexicanas. Por ejemplo, ellos están trabajando ahora en el texto de García de Palacio, que es un texto de navegación mexicano con un glosario que prácticamente era desconocido, entonces se está incluyendo. Hemos trabajado también con las 2 ediciones del Perequillo Sarmiento de Lizardi, que 2 ediciones que se publicaron después de que había muerto el autor, pero que incluye un glosario al final. Entonces, con esos glosarios escondidos que eran desconocidos y que no estaban en el índice de mexicanismo, hemos trabajado también y están volcados aquí los datos. O en la Academia tenemos 18 listas de mexicanismos que fueron enviados por la Academia al siguiente año de haber sido creada. Es decir, fue una academia que enseguida empezó a trabajar para el diccionario. Y en esas 18 listas de palabras, no solo enviaban palabras generales del idioma, sino también voces mexicanas. De tal manera que debemos a los mexicanos la entrada en el diccionario de 1884 de la voz americanismo. Es decir, ese diccionario tan importante de 1884, en el que por primera vez se incorporan los trabajos de las academias que habían sido creadas hasta ese momento, una de las palabras que envía la Academia Mexicana era la voz americanismo. Entonces, interesantísimo en ese sentido. Pero es que si comparamos, si hacemos, en La Laguna hemos metido todos los americanismos de las ediciones, de las distintas ediciones, ya voy, y si comparamos los resultados, pues en la edición de 1884 ya hay 126 mexicanismos introducidos, casi todos que habían venido de México, propuestos por México. Y en la edición de 1925 tenemos 516 resultados. Entonces, este es un homenaje a los 150 aniversarios de la Academia Mexicana. Pero ya que estamos en Perú, vamos a hablar de Perú. Entonces, tenemos ahí que han hecho los grupos de Perú. Están trabajando los mejores lexicógrafos peruanos. Está José Carlos Huiza, está Álvaro Escurra, está Carlos Arrizabalaga y se ha incorporado últimamente Gildo Valero. Entonces ellos están trabajando en el CLEAM Perú y ahí verán que la lexicografía peruana empieza en 1602
Y además que intervienen, que eso es lo que me gusta, intervienen varios canarios. En 1791 tenemos un vocabulario botánico hecho por un descendiente, un hijo de un palmero que había emigrado aquí, de la familia Guisla, que es muy conocida en la isla de La Palma. Pero en 1816 viene Pereira Pacheco y hace un vocabulario también de Arequipa. O sea, viene un clérigo acompañando al obispo que había sido nombrado en aquel momento y hace un vocabulario. Ahí tienen al clérigo, con 20 años lo nombraron ayudante del arzobispo de Arequipa y hace unas noticias de Arequipa, pero también nos deja un vocabulario de Arequipa. Ahí tienen algunas de las palabras, yo puse yoca, pero no nos va a dar tiempo, incluso dibuja los volcanes de Arequipa y hace un mapa de Arequipa y ahí sitúa la palabra yoya. Pero es que hay más. En la academia hemos encontrado que en 1876 Palma envió un vocabulario que se encuentra inédito, lo tienen ahí firmado por Palma, y ahí habla de quechuismo. Lima, octubre 25 de 1876. Este vocabulario es totalmente inédito y desconocido dentro de la historia de la lexicografía peruana. En definitiva, ¿qué estamos haciendo en la laguna? Tejiendo redes, como hicieron en su día los incas aquí y como hicieron a través de los quipus. Estamos descubriendo la historia, la biografía de cada palabra, la historia que nos han ido relatando los distintos diccionarios, los distintos glosarios que hemos ido recopilando. Ahí tienen el quipus y ahí tienen, me he leído el Inca Garcilaso, los comentarios reales. Cuando estaba preparando este trabajo me lo he vuelto a releer y ahí tienen lo que hemos pretendido en la laguna. Y de ahí el título de mi intervención, Tejiendo redes. Muchísimas gracias. A ver, aquí. Salimos de ahí. Muchísimas gracias, Dolores. Pasamos entonces con la intervención de Aurora Camacho Barreiro. Siguiente presentación. Va al final, desde el final. Sí, la tienen ya. Ahí está, ahí está. Bueno, efectivamente estamos asistiendo a un congreso en Perú y estoy feliz de haber vuelto, también de poder presentar en una mesa de excelencia con, como decía Dolores, de colegas, pero que ya son amigos, en esta historia de reconstruir también esta tradición que es la lexicografía americana. Mi presentación, y seguramente voy a tener más diapositivas de las que debería, por lo tanto me van a disculpar que vaya rápido, pasando por ellas, pero se trata, en todo caso, de acercarlos a esta relación, a este acercamiento que hemos tenido desde el Instituto de Literatura y Lingüística a través del proyecto Tesoro Lexicográfico de Cuba, que ha profundizado en los últimos años en el siglo XIX y asombrosamente también nos hemos movido un poco en el tiempo hasta finales del siglo XVIII, donde hemos encontrado alguna curiosidad. Bueno, esta es una guía de lo que debe ser. Vamos a pasar de largo porque ciertamente hay que priorizar que el tiempo no me traicione.
El objetivo fundamental es ese, de acercarlos a esas fuentes, a esas otras fuentes que se pueden considerar en una descripción más completa de la tradición lexicográfica cubana. Se trata entonces de localizar, de escribir y procesar no solo las obras nucleares, centrales, sino aquellas otras que complementan desde lo marginal, desde sitios, desde obras no conocidas, o por lo menos no conocidas o consideradas por la lexicografía para esa historia. El español de Cuba, y específicamente la historia de la lexicografía, data del siglo XIX, de fines del siglo XIX, donde un fray José María Peñalver, había ya por lo menos transmitido la preocupación y el interés por la edición de un diccionario provincial. Pero ciertamente no estaban creadas las condiciones hasta entrado el siglo XIX, el momento en el que se empiezan ya a producir, a concretar obras de las que voy a hablar aquí. Justamente se trata de ese acercamiento a esos repertorios menores. Yo recordaba también que Francisco Javier Pierres tiene un estudio, un pionero, sobre esos macrodominios y microdominios, que es donde nos vamos a lo que nos vamos a acercar en definitiva en esta presentación. Consideraba entonces imprescindible esta cuestión terminológica, esta perspectiva de considerar una lexicografía nuclear y central y una marginal y periférica. Y dentro de la lexicografía escondida nos habíamos adscrito a este concepto de lexicografía oculta y a los glosarios entonces también que están sumergidos, que están escondidos también en obras diversas, y eso hace la tarea ciertamente más compleja, pero no deja de ser atractiva e interesante. La lexicografía nuclear, en definitiva, cualquiera que se haya acercado a la tradición lexicográfica cubana sabe que está, por supuesto, marcada, delimitada por la obra de Pichardo. Recientemente fue dado a conocer el diccionario de provincialismo de la isla de Cuba, que cambia, que retrodata las fechas en las que se puede entonces marcar ese inicio. Y están obras como el manual de la isla de Cuba, que contiene un índice alfabético que es fundamental en esa tradición, así como el diccionario cubano crítico, etimológico y comprensivo de José Miguel Macías, que es una obra fundamental a la que le debemos un estudio más profundo. Pero a esa producción, que de alguna manera es más conocida y es más estudiada, hay que entonces añadirle una producción que no nace con espíritu lexicográfico o para la lexicografía, sino desde otra perspectiva y en otros textos. Nos acercamos, afortunadamente Cuba cuenta con unas bibliografías muy ricas, extraordinarias, y con obras ensayísticas que nos pueden ayudar en ese trabajo de desentrañar tiempos remotos. Para nosotros quedaba claro que el estatus de obra lexicográfica tenía que matizarse. Entonces estábamos considerando la puesta en valor para la lexicografía y no la delimitación de que eran obras lexicográficas las que estábamos encontrando. Así entonces, en ese universo de obras que están insertas, ocultas, escondidas dentro de obras diversas, nos propusimos, hemos intentado a partir de esa muestra una clasificación, un modelo de clasificación que se presenta en esta diapositiva. Es de cualquier manera preliminar, porque son más las obras que tenemos por clasificar, por estudiar en definitiva. Hay que decir que forma parte de esta investigación en un proyecto que dirijo en el Instituto de Literatura y Lingüística, que está trabajando, como decía, en el siglo XIX y en un periodo anterior. Estos vocabularios entonces son diversos, las tipologías son diversas, esos nichos en los que se alojan esos glosarios, y entendiendo aquí glosario como un término genérico que engloba la diversidad también de tipologías que encontramos. Entonces tenemos definiciones, notas, vocabularios, voces, tenemos glosarios escondidos o adjuntos a obras literarias. Recientemente hemos vuelto sobre nada menos que notas que recoge Gertrudis Gómez de Avellaneda en su novela Zap. Estamos fascinados con lo que
con lo que contiene, glosarios que se adjuntan a obras de especialidad, que ciertamente hasta el momento es el material más rico, más productivo que hemos podido localizar, otros grupos es decir, dentro de la muestra, otras tipologías, textos filológicos o de prosa reflexiva que contienen listas de voces que también suponen de gran interés para el equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que una vez que selecciona una obra y la procesa para estas humanidades, es decir, a través de las humanidades digitales, estudia y se acerca a la obra de manera particular y se vuelve entonces un resultado paralelo que es el acercamiento a la obra, al autor, a los paratextos, en fin, intenta hacer un trabajo bastante completo. Aquí algunas imágenes de esos textos. Por ejemplo, es de finales del siglo XVIII y fue realmente también un hallazgo reciente. Tenemos distintos... Señalaba aquí en la obra de un señor que se presenta como un montuno, que es un anónimo que no hemos logrado identificar, y fomentar un ingenio que está marcado aquí indica que ese fomentar está en la obra de Pichardo, pero está dentro de los textos, no está lematizado por Pichardo, de manera que es una pequeña muestra de lo que se puede aprovechar de esos vocabularios que están insertos, anexos, pendientes de otra obra. El patrimonio lexicográfico de la nación, de eso se trata, estamos contribuyendo a que salga a la luz ese patrimonio a través de los recursos que nos dan las humanidades digitales, ciertamente. Estas ventanas que las humanidades digitales nos abren y que penosamente en el caso del Tesoro Lexicográfico del Español de Cuba todavía no hemos logrado transitar a las redes, a Internet, pues estamos planteándonos entonces la elaboración de un repositorio institucional, la aplicación en construcción del Tesoro Lexicográfico de Cuba y somos parte de ese equipo del que hablaba, ese gran equipo, ese multifacético equipo que es el Tesoro Lexicográfico del Español de América. Con Tlean Cuba como una página en la que hemos trabajado muchísimo hace ya esos 3 años. El repositorio institucional tiene esta perspectiva, se inspira en la memoria chilena, un modelo que tiene la Biblioteca Nacional de Chile y realmente es un modelo que nos ofreció muchas ventajas para nuestra propuesta. La herramienta informática que va a concentrarse y va a trabajar con estas obras del siglo XIX y una actualización del Tesoro Lexicográfico del Español de América me la facilitó la propia Dolores y nos da cifras de nuestra representación. 3 minutos. Aquí está estas páginas que revelan, lamentablemente no se ven muy bien, pero revelan nuestra participación en el Tlean Cuba. De esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Damos paso a la presentación de Pedro Martín Butragueño. Estupendo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. También yo agradezco a Concepción la invitación para participar en esta mesa de humanidades digitales y bueno, también muy contento de estar en esta maravillosa ciudad. El título de mi presentación es Hacia una lexicografía digital, el caso del diccionario del español contemporáneo, ¿verdad? Como parte de las actividades que realizamos en la Comisión de Lexicografía de la Academia Mexicana. Al igual que en otros ámbitos culturales y científicos de humanidades, la actividad en las academias se vincula cada vez más con el mundo digital. Fundada en 1875, una de las primeras tareas de la Academia Mexicana, como ha dicho Dolores, fue enviar listados con información a Madrid. Así, entre 1877 y 1884, se redactaron 19 listas en forma de cartas manuscritas, de las cuales se conocen 18 en el momento actual, para la 12ª edición del diccionario académico.
Hoy día, una vez capturadas y marcadas estas listas, se han incorporado al Tesoro Lexicográfico del Español en América, capítulo México, subido en la plataforma TEITOC. Un siglo y medio después, las academias estamos dejando de escribir correos al Instituto de Lexicografía para enviar propuestas al Diccionario de la Lengua Española. En vez de ello, nos comunicamos a través de la plataforma Base de Datos Lexicográfica o BDL. Tal es el tamaño de las diferencias en el trabajo que afectan no solo a las maneras de colaborar, sino también a la eficacia de los procedimientos y, lo más interesante, a descubrir nuevas capacidades y a formular preguntas antes impensadas. En el caso de la Academia Mexicana de la Lengua, un buen ejemplo de esta transición digital son los pasos que se van dando entre la redacción del Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos del 2022, del nuevo Diccionario Escolar del Español en prensa y el inicio del proyecto destinado a elaborar el Diccionario del Español Contemporáneo, o DEC. En lo que toca a mexicanismos, la Academia había formado hace algunos años un tesoro que permitía buscar y ser remitido a las páginas de 138 listas desde 1761 en adelante. Esta herramienta, que además se puede consultar de manera interna en línea, hubo de ser complementada con el empleo de numerosas fuentes actuales, la consulta de corpus como CREA o Corpus 21, además de Google Books para numerosos cotejos con Ngram. Además, fueron constantes las pesquisas en redes sociales y medios electrónicos, incluidos videos de YouTube para documentar la pronunciación de ciertas palabras. La redacción se hizo en formato de texto a partir de documentos compartidos en una plataforma colaborativa. Para el escolar, partimos de la edición previa, que aumentó en un 25% para llegar a más de 20.000 entradas, al tiempo que se realizó una profunda revisión de los materiales anteriores, a los que se dotó además de características nuevas, como la red de sinónimos. Si bien el lexicon se manejó en lo esencial como un texto, este se instaló también en una plataforma colaborativa a la que accedíamos lexicógrafos y académicos. Además, se formó un corpus de 1.800.000 palabras gráficas a partir de los libros de texto de los últimos años, los cuales se procesaron para lematizarlos y obtener la frecuencia y dispersión de los lemas, empleando Anconc y Freeling. Al tiempo, las concordancias de los diversos lemas permitían observar las acepciones activadas en los libros de texto. Por su parte, el Diccionario del Español Contemporáneo profundiza en algunas utilidades derivadas de las humanidades digitales. Conviene sintetizar el contexto en el que surge este diccionario. Desde hacía tiempo, la Academia Mexicana había considerado la realización de un diccionario general que satisficiera las necesidades de la sociedad en la que reside. El México del siglo XXI, un país con unos 130 millones de habitantes, la 12ª economía del mundo en 2024 y el Estado nacional con más hispanohablantes, de hecho con más del doble que cualquier otro país. La planta del Diccionario del Español Contemporáneo se trabajó en el segundo semestre de 2021 y fue aprobada por la Corporación en marzo de 2022, si bien los trabajos iniciaron en enero de 2025, una vez concluido el diccionario escolar. Los pilares conceptuales del TEC son tres: perspectivismo, apropiación y multidiversidad. Con raíces ya en el Ortega y Gasset del tema de nuestro tiempo, publicado en 1923, el perspectivismo enuncia una vía intermedia entre el conocimiento positivista absoluto y el relativismo a ultranza, lo que cuadra con la visión de los diccionarios como obras casi inevitablemente perspectivistas, en el sentido de ver y entender la elaboración socioléxica desde un ángulo histórico y espacial determinado. La construcción de un diccionario general del español, por tanto, debería combinar varias perspectivas para conciliar hasta cierto punto lo inconciliable, como observar lo general desde lo particular. En el DEC se propone trabajar progresivamente por medio de un sistema ampliado de capas. Primero, una perspectiva mexicana. Segundo, una perspectiva americana. Tercero, una perspectiva hispánica e internacional. El segundo fundamento, la apropiación de la lengua, supone transitar de la ciudadanía lingüística nacional a la ciudadanía hispánica de una manera natural y no forzada. Si bien en México y seguramente en otros países se ha desarrollado un fuerte sentido de apropiación de la variedad nacional de la lengua española, ese sentido es más tenue en lo que toca a la lengua en su conjunto.
Tal apropiación, sin embargo, dispone ya de numerosos caminos: la literatura y la prensa, los viajes de placer, de estudios o de trabajo, la inmigración laboral, el acceso a productos multimodales a través de todo tipo de plataformas. Las redes sociales, entre otros, dan evidencia que sustenta y da carta de naturaleza a una creciente ciudadanización supranacional. En tercer lugar, el reconocimiento de la diversidad convergente y divergente como hecho natural de las lenguas, en especial de las internacionales, implica desafíos metodológicos para la estructuración de un léxico moderno. Esta diversidad no es fruto pasivo de los hechos demográficos y espaciales, sino construcción activa que resalta las necesidades de cada comunidad y decanta el surgimiento de identidades lingüísticas. Un diccionario general del español debe encontrar la vía que refleje este componente identitario. Ante los desafíos surgidos para resolver el perspectivismo, la apropiación y la multidiversidad, las humanidades digitales se vuelven indispensables. Muy brevemente, conviene referirse al problema de las fuentes, de la lematización y de la diccionarización digital en el DEC. En lo que toca a las fuentes, se están retomando las partes relevantes para el caso actual de los dos proyectos realizados en los últimos años, Mexicanismos y El Escolar, diccionarios que han permitido la maduración del equipo de trabajo. Se está cotejando un extenso conjunto de lexicones de todo tipo, unos 150 hasta el momento, sobre física y química, biología y astronomía, música y filosofía, entre muchas otras materias. Se está formando un corpus de referencia del español actual, pequeño pero suficiente para las primeras etapas del DEC, del cual les hablará María Eugenia en un momento, y también se está fichando de manera directa diversos materiales, especialmente literarios y periodísticos. El núcleo del trabajo en este momento es la lematización, pues se está formando un fichero centralizador de los trabajos lexicográficos de la academia. El llamado, entre comillas, Gran Lemario está subido en la red interna al día de hoy en una plataforma convencional de carácter colaborativo, organizado en forma de filas y columnas, con filtros que permiten acotar segmentos de diverso tipo y recuperar todo tipo de información. El carácter prerelacional del formato está permitiendo que el conjunto del equipo humano se familiarice con una forma de organizar y presentar la información muy distinta al texto escrito tradicional, en particular tomando como unidad de trabajo las acepciones y no los artículos. La recuperabilidad de la información es el motor de este acervo. A fines de este año o inicios del siguiente, está previsto migrar a propiamente una base de datos relacional que estamos probando en este momento. El lemario actual cruza los lemas y sublemas con un conjunto de 27 características o campos referentes a la operación de las acepciones y a todos los campos informativos que les competen, desde la numeración hasta la clasificación ontológica, pasando... ¿Cuánto? Vale, sí. Pasando por las marcas categoriales o la red de sinónimos. Otra novedad para nuestra comisión de lexicografía es el empleo que hemos empezado a realizar en este gran lemario de la inteligencia artificial generativa para ciertas tareas, como obtener paradigmas derivativos, ejemplos de uso y propuestas de acepciones, pidiendo siempre en las instrucciones impartidas a la inteligencia artificial que se mencione el origen de los datos. Debe aclararse enseguida que el empleo de la IA generativa en el DEC es utilitario, meramente utilitario, es decir, como una herramienta más para mejorar el alcance y propiedad de las acepciones y de los artículos, los cuales son siempre responsabilidad de los lexicógrafos en el sentido tradicional de las labores diccionarísticas. A la fecha, el Gran Lemario tiene unas 37.000 entradas y unas 60.000 acepciones, lo que permitirá iniciar pronto el trabajo definitorio del DEC, previsto una vez que se alcancen las 50.000 fichas, aunque la base de datos quedará abierta para seguir ampliándose. En cuanto a la diccionarización digital, se introducirá el uso de un software lexicográfico comercial en vista a la redacción y publicación digitales del diccionario. Ya estamos explorando y probando varias opciones, buscando eficacia y sencillez en el procedimiento. De la misma manera que el equipo de trabajo ha adquirido ya habilidades básicas para concebir el fichero llamado Gran Lemario como una base de datos que permita relacionar, recuperar y ponderar una gran cantidad de características, se ha iniciado el adiestramiento necesario para organizar la estructura de los artículos lexicográficos como un producto léxico, textual y cultural
capaz al tiempo de establecer relaciones entre artículos a través de redes de remisiones, de sinonimia, de agrupamientos temáticos, etc. En definitiva, son muchos los problemas humanos y materiales que deben irse solucionando en el camino para colaborar en la creación de una lexicografía digital mexicana, americana y académica. Por un lado, quizá lo más importante, debe estimularse la alfabetización digital de los equipos de trabajo, de modo que se transite desde el empleo simple como usuarios al diseño activo de materiales y a la capacidad de formular nuevas preguntas. Por otra parte, no son menores los requerimientos económicos para invertir en soportes computacionales, en espacios virtuales y en aplicaciones adquiridas o desarrolladas. Los mejores recursos, en cualquier caso, siguen siendo la pasión por el trabajo, por las lenguas y, sobre todo, por las comunidades lingüísticas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Martín Butragueño. Damos la palabra a María Eugenia Vázquez Laszlo. Muchas gracias. No sé si podrían poner mi presentación. Buenas tardes y bueno, me da enorme gusto estar en Arequipa con ustedes y agradezco mucho la invitación de la coordinadora de esta mesa, Concepción Company. Además, me complace mucho poder colaborar en este proyecto que en realidad, nace de la Academia Mexicana de la Lengua, pero con el diseño de Pedro Martín Butragueño en 2018. Tengo una pregunta, ¿no se puede ver extendido está en un PowerPoint, si no estaba en un PDF en todo caso, porque, en fin, pero si se puede cambiar el formato, es un PowerPoint. En fin, ¿por qué se llama Archivo de la Palabra? En realidad es un homenaje al proyecto de Tomás Navarro Tomás de la década de 1930, también pensando en una recopilación de documentos lingüísticos. Bueno, en caso de… El proyecto, desde luego, es un trabajo en equipo, dirigido por Pedro Martín Butragueño, y tuve el honor también de acompañar a Pedro desde, pues que será 2023, 2024, cuando me incorporé también a la Academia Mexicana de la Lengua, y tenemos un equipo, pues sobre todo aparte de un coordinador y un enlace con la Comisión de Lexicografía, que en este caso está elaborando ya actualmente el Diccionario del Español Contemporáneo, pues tenemos un grupo de becarios, la mayoría de ellos estudiantes de lingüística o de otras áreas comunes, que nos están ayudando en el marcado de los documentos en formato XML, bueno, como comentaré más adelante. Y también, por cierto, están participando estudiantes en sus momentos de prácticas, etcétera, de la maestría de la SALE, ¿no?, de lexicografía. Y desde luego hay un equipo también de desarrolladores del gestor como una plataforma digital para consultar el corpus. Bueno, lamento que el formato, no se puede mejorar el formato, ampliarlo. Bueno. Me comentan que se envió en A3 y no en PowerPoint, por lo que va a permanecer así el formato. Bueno, les mandé también un PDF por si pasa, pero en fin. El archivo de la palabra, o APAL, así lo nombramos de cariño, tiene 3 módulos. No es solamente un corpus de referencia lingüístico, sino que además de recopilar, o ese es nuestro objetivo, un corpus del español contemporáneo con una visión, como acaba de exponer Pedro Martín Butragueño, con una visión de perspectiva de una comunidad lingüística, sí, que es la mexicana, pero que no se limita a recopilar un corpus del español de México, sino de recuperar o de hacer justicia, por decirlo de alguna manera, de las herencias culturales, de esa comunicación, de esa irradiación del español desde México o de otras comunidades lingüísticas a México.
Y este corpus, este es el corpus del español contemporáneo, tiene un módulo se está desarrollando un módulo de documentación, por decirlo de alguna manera, del diccionario del español contemporáneo y también un módulo documental complementario. De hecho, el archivo de la palabra está pensado también como para recoger documentos de la lengua española que pueden ser no solamente escritos, pueden ser sonoros, audiovisuales y que son pensados sobre todo para el uso interno de los trabajos de la Academia Mexicana de la Lengua, más allá del muestreo del archivo de la palabra, y además un fichero propio también de la memoria del trabajo lingüístico de la Academia Mexicana, pero yo me referiré específicamente al corpus del español contemporáneo. Su diseño, entonces, como les decía, satisface la perspectiva, por decirlo de alguna manera, del observador mexicano, y la meta es reunir en una primera fase, que puede ser muy larga, 100 millones de palabras gráficas del mundo hispanohablante y que estamos pensando como español contemporáneo de la década de 1950 a la fecha o a lo que vaya corriendo en lo que estamos recopilando el material hasta el siglo XXI. Y bueno, como veremos en el diseño, se ha pensado en 3 dimensiones, ¿no? Una dimensión geográfica, primero en términos de macroregiones, español americano septentrional, español castellano, español atlántico, español andino y español del cono sur, y cada una de estas macroregiones tiene sus propias regiones específicas. Por ejemplo, el español del cono sur tiene un área de Austral Atlántico y un área de Austral Pacífico, por ejemplo. El mayor peso, digamos, en proporciones que se ha pensado para la reunión de palabras gráficas sí es el español americano septentrional y sobre todo para México, el centro de México. Es decir, no está pensado como un corpus, diríamos, neutral en términos de que cada región va a tener la misma proporción, ¿no? Esa es una diferencia con otros grandes corpus, ¿no? Que tienen, bueno, no digamos el corpus 21 que supera cualquier meta de cualquier otra academia por lo pronto. Además, también otra dimensión es una tipología textual en 2 grandes grupos, los textos más planeados versus los textos menos planeados. Y dentro de estas 2 grandes clasificaciones tendremos lengua oral, lengua escrita y lengua tecleada. En ambos casos, o sea, habrá, por ejemplo, lengua tecleada, podrían ser redes o de páginas oficiales, ¿no? De instituciones públicas o privadas, versus las que encontramos en redes sociales entre particulares, entre cualquier hablante común. Y así nos vamos. La lengua escrita es la que tiene el mayor porcentaje, 70%, y también se divide temáticamente en un 40% de textos de no ficción versus los de ficción. Estamos pensando también ahí en literatura, no la excluimos de ninguna manera. En su estado actual, de su año de creación, es un proyecto joven, ¿no? Nace en 2018 y al día de hoy contamos con 1.901 documentos y casi 9 millones de palabras, además de que el gestor en línea está en desarrollo. Bueno, perdón por ver un poco ovalado la información, quizás lo que importa son los colores y las proporciones. En macroregiones tenemos casi un 60% de español americano septentrional versus las demás macroregiones. En términos de periodos, tenemos 3 grandes periodos de 1950 a 1980, de 1981 a 2000 y de 2001 en adelante. Y
tenemos casi un 70% de 2001 en adelante. Eso es lo que se ha recopilado, pero la idea es un poco seguir digamos, el esbozo que hemos proyectado desde el principio, aunque está en constante revisión este balance. En cuanto a macrotipos textuales, tenemos pues sí casi 78% de lengua escrita frente a lengua hablada y lengua tecleada. Estamos un poco sobrados en lengua escrita según los planes, y esto se debe a que por lo pronto dentro de lengua escrita tenemos del total de lengua escrita 41% se va en textos escolares. Esto se debió a que en cierto momento, mientras estaba recopilando y marcando el material del archivo de la palabra del corpus del español contemporáneo, la Comisión de Lexicografía estaba elaborando el diccionario escolar del español, que ya está en prensa, y hubo una reforma educativa en México, se crearon nuevos libros de texto de educación básica, y había que incorporar, era un cambio importante donde también hubo innovaciones que hubo que tomar en cuenta. Y sí, todavía en cuanto a lengua tecleada, pues sí, tenemos sobre todo páginas oficiales y casi nada de blogs personales. De lengua oral tenemos solamente por lo pronto 3 minutos. entrevistas sociolingüísticas semidirigidas. Bueno, un poquito del gestor en línea de la PAL. Bueno, por lo pronto cuenta ya en funcionamiento con un poco más de 8 millones de palabras, de las cuales pues sí, más de la mitad son de México, pero bueno, ya tenemos de varios países, ¿no? Y esta es la entrada al sitio de la PAL, apalacademia.org.mx. Se pueden hacer búsquedas, como se hace en muchos otros buscadores para obtener concordancias. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra tortilla, y si ven en el centro es una búsqueda simple. Esta tortilla es su concordancia, su contexto previo, su contexto posterior, y en la primera columna, bueno, más bien en la segunda, tenemos el identificador del documento. También se puede hacer búsquedas por filtros. Todavía ya están los filtros, todavía hay que mejorar un poco la interfaz, una interfaz más amigable con el usuario, pero simplemente hablando de las dimensiones textual, regional y temporal, ya se pueden hacer, se puede filtrar la información, o por país específicamente. Y también se pueden hacer ya búsquedas con estas búsqueda de patrones, por ejemplo, a la hora de truncar una palabra, ¿no? Si yo pongo tambor, me va a encontrar tambor, tamborileo, tamborilear, en fin, ¿no? O tambores, etcétera. Pero también podemos hacer búsquedas ya con la sintaxis, diríamos, avanzada de CQP, o sea, como que es un sintaxis para hacer preguntas, digamos, pero por la forma en que está categorizada la información, el corpus ya se está lematizando, aunque es todavía una lematización básica, automatizada, pero que todavía requiere revisión y habrá que afinarla. Pero entonces si yo escojo el lema tamborilear, me va a sacar tamborileando, tamborilea, etcétera, ¿no? También obtenemos, si picamos ya sea en la palabra coincidente con la búsqueda o alguna de su contexto previo o posterior, obtenemos también ya la categorización gramatical y de lema, ¿no? Y también podemos observar la ficha documental del documento observando el documento. Estamos fuera de tiempo. Ya. ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó el tiempo. Entonces, como ven, el gestor está en desarrollo, se puede bajar también, por ejemplo, a una hoja de cálculo la búsqueda o en JSON, y el futuro es pues afinar la muestra, enriquecer lo que nos falta y seguir desarrollando el gestor para que ya puede estar al servicio de cualquiera, pero todavía téngannos paciencia, está en construcción. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Eugenia. Damos paso a la presentación de Virginia Bertolotti. Creo que estoy bien aquí. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco, como todos, a la doctora Compani por la propuesta de la mesa, no solamente por la temática, sino por permitirme estar aquí con colegas tan admirados. A diferencia, ¿me pasarías el pasador? Gracias. A diferencia de lo que hicieron mis colegas, mi presentación es un poquito más general, en el entendido de que quizás no todos los que están aquí en la sala son filólogos o lingüistas y están más tan familiarizados con los temas. Entonces me interesaba hacer alguna precisión sobre corpus y sobre esta cuestión de las humanidades digitales. Los corpus son una novedad y al mismo tiempo son algo muy conocido porque la filología y luego la lingüística, o sea, siempre trabajo con datos. La diferencia es que nunca trabajamos con tantos datos, ¿sí? Y nunca pudimos trabajar con tantos datos al mismo tiempo, como acaban de mostrar los proyectos presentados por todos los colegas. Entonces, un corpus no es más que datos, solamente que son muchos datos, datos ordenados, datos clasificados y datos informatizados, por lo menos desde hace un tiempito, solo llamamos en general, reservamos el término corpus cuando los datos están informatizados. Con respecto a esta cuestión de las humanidades digitales, si nosotros pensamos en las humanidades como campo de investigación, o sea, no en los estudios humanísticos, más o menos a partir del Renacimiento, podríamos decir, por lo menos para el español y para el ámbito de la lingüística, que hace 35 años que tenemos humanidades digitales a partir de los proyectos académicos dirigidos por Rojo, de los corpus, del CREA y del CORDE. O sea, del tiempo que hace que tenemos humanidades, solo hace un 10% del tiempo que lo hemos dedicado a las humanidades digitales, y lo que tenemos que ver con el paso y la acumulación de conocimiento es si esto va a terminar siendo, como es ahora, en realidad una tecnología de la investigación y simplemente se va a incorporar a las técnicas y a la metodología y ya no vamos a precisar el nombre, pero bueno, mientras estemos todavía entusiasmados y motivados por usar la tecnología digital para mejorar la calidad y la disponibilidad de nuestra investigación, supongo que mantendremos este nombre de humanidades digitales. Mi presentación en particular, como habrán visto en la diapositiva inicial, se ocupa de un corpus, o sea, de una puesta en práctica de humanidades digitales que decidimos crear hace ya unos cuantos años con Concepción Compani en bares de Montevideo, por dos tipos de razones, por razones académicas y por razones políticas. Las razones académicas tienen que ver con que, sobre todo a partir de los años 90, por un impulso que importa con el desarrollo de la disciplina, existían un conjunto grande de corpus de documentos americanos, es decir, de conjuntos de datos colectados con fines de investigación de documentos americanos, que eran muy poco accesibles porque cuando estaban publicados, que no siempre estaban publicados, pero cuando estaban publicados, lo estaban en libros editados en general por las universidades, que somos pésimas difusoras del conocimiento que generamos, por lo menos las que yo conozco y la mía en particular. Por lo tanto, este conjunto de datos estaba extremadamente disperso. Las razones de índole más bien política tenían que ver con el hecho de que tener una historia total del español es una aspiración de muchos de nosotros, o sea, todos reconocemos el español como una lengua de estandarización pluricéntrica desde hace ya varias décadas, esto parece estar fuera de discusión, pero a pesar de reconocer esta idea de que hay más de un estándar del español y hay diferentes identidades nacionales o supranacionales ligadas a modalidades de expresarnos en español, eso no siempre aparecía representado de la misma forma en los trabajos académicos y básicamente si no aparece representado no
es por mala voluntad ni por sesgos, digamos, negativos de nadie, sino para el caso de la historia del español de América era porque no teníamos suficientes datos, ¿sí? Entonces la idea, una idea muy sencilla, fue juntemos los datos que hay e informaticémoslos. Y así se gestó Cordiam. Entonces, en una primera etapa, lo que hicimos fue pensar en el diseño lingüístico e informático de Cordiam. O sea, cómo queríamos que fuera Cordiam. Obviamente, o sea, ni Concepción ni yo pensamos en la parte informática. Eso lo hicieron informáticos. Luego, una vez que eso estuvo resuelto, lo pusimos en marcha y de esa manera pudimos visibilizar el trabajo de muchos investigadores americanos y europeos que habían ido a los archivos y ponerlo a disposición de la comunidad académica. Cerrada esa etapa y reconociendo, como sabemos sobradamente, la relevancia que tienen las diferentes tradiciones textuales, los diferentes géneros o los diferentes vehículos que utilizamos para encauzar la lengua, decidimos ampliar el espectro textual de Cordiam y no limitarlo a documentos tomados de archivo, como fue en la primera etapa, en la segunda en realidad, en lo que corresponde a las diapositivas, sino incluir textos de prensa y textos literarios. Y lo que tenemos actualmente entonces es un corpus electrónico de acceso abierto que tiene un motor de búsqueda potente, que estamos en este momento estrenando algunos cambios internos que nadie ve, pero que llevan mucho tiempo y dan mucho trabajo, que ofrece prestaciones variadas, algunas iguales a las de otros corpus y otras un poquito diferentes, que tiene 400 años de acumulación de documentación americana. O sea, el primer documento es de 1494 y el último es de 1905. Están en Cordiam todos los países americanos hispanohablantes, no de la misma manera. Y tenemos, como les decía, 3 grandes conjuntos textuales que son textos tomados de los archivos, textos manuscritos tomados de los archivos, textos de literatura y textos de prensa. Y se caracteriza porque todos los documentos están escritos en América, es decir, escritos donde se habló y escribió la lengua española, y escritos primordialmente por nativos, no siempre por nativos, porque, bueno, como es obvio, el español llega a América no en boca de nativos americanos, sino en boca de europeos. Allí tienen la distribución por siglo y por país, simplemente para que vean la amplitud geográfica, que sin embargo está lejos de ser completa. Y qué es lo que ha permitido tener un instrumento como Cordiam. Bueno, algunos aportes a la lingüística histórica, que como todos sabemos se ocupa centralmente de dar cuenta del cambio lingüístico, o sea, de por qué las lenguas cambian y de qué manera cambian, pero también ha aportado a la historia de la lengua, permitiendo avanzar en una historia de la lengua más completa al incluir también más trabajos y mayor investigación sobre la historia de la lengua en América, ¿sí? No tiene, si bien digamos, está pensado primordialmente con los fines que acabo de mencionar, por la riqueza documental también nos permite dar cuenta del complejo entramado cultural de los países americanos. La documentación es una documentación, o sea, fina desde el punto de vista filológica, está bien datado, cada documento tiene un conjunto de metadatos, quizás más allá de los que usualmente se incluyen en algunos corpus históricos, tiene la variedad territorial que les mencioné y tiene una variedad textual controlada, ahora vuelvo un poquito sobre eso, ¿sí? Y parecería que es útil, por lo menos en el 2024, fue consultado desde 67 países distintos y con 67.665 accesos. Estamos muy por debajo de cualquier TikToker medianamente famoso, pero o sea, tiene una especificidad tan alta que no nos imaginamos, por lo menos cuando empezamos, o sea, que íbamos a tener tantos interesados y tantas consultas. 3 minutos. Perfecto, gracias. El equipo de Cordiam, o sea, Cordiam básicamente ha sido sustentado por la Academia Mexicana de la Lengua desde el punto de vista económico, con algunas mínimas excepciones. Ha sido acogido por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Contamos con un equipo de informáticos del Politécnico Nacional de México, uno de ellos ahora contratado directamente por la Academia Mexicana. Tenemos un equipo de filología, un coordinador de literatura, una coordinadora de prensa y dos
directoras. Trabajan además como colaboradores ocultos, bueno, no ocultos porque todo es muy explícito y todo está en la página, pero como colaboradores de índole diferente, todas aquellas personas que generosamente autorizan y regalan a la comunidad académica su trabajo de muchos años, así también alumnos del servicio social y de otras universidades. Y lo que tenemos en Cordion en este momento son, como les decía, 3 subcorpus, 18,5 millones de palabras, esta cantidad que ustedes están viendo en la diapositiva de unidades textuales y una tipología textual para cada uno de los conjuntos de los documentos hecha ad hoc, justamente, o sea, una para prensa, otra para literatura y otra para documentos tomados de archivos. Tiene las prestaciones informáticas de cualquier corpus electrónico, permite un tipo de lematización, ya vuelvo sobre eso sin pasarme de los 3 minutos, y algunas prestaciones que por lo menos no están generalizadas en el universo de los corpus históricos, como el acceso a la totalidad del texto, el acceso a facsimilares, algún tipo de búsqueda cuantitativa que sería muy extenso explicar aquí. Esto es una plantilla, bueno, lo que ustedes vieron por un milisegundo era una plantilla de metadatos, lo que vieron en la imagen siguiente era el facsimilar de un texto tomado de archivo, lo que están viendo acá es el facsimilar de un texto de prensa. Llamero, lo digo en mexicano. Un minuto más. No pasa. Bueno, de todas maneras, no es demasiado problemático. O sea, lo que se van a quedar sin ver es un facsimilar de un texto de Sor Juana. Y simplemente para cerrar, en lo que estamos trabajando ahora, además de continuar subiendo textos, tanto documentos tomados directamente de los archivos, como documentos de prensa, como documentos de literatura, es intentar automatizar la transcripción de los textos escritos, que sería un logro, bueno, obviamente no solamente para nosotros, sino para todos los que trabajan con transcripción de textos manuscritos, que es algo que lleva muchísimo tiempo. Estamos intentando mejorar la lematización utilizando, ahora estamos probando con Gemini, con resultados más o menos auspiciosos. También en el acoplamiento de búsqueda y facsímiles, si bien los facsímiles están subidos acorde a aquellos de los cuales disponemos, queremos, o sea, que cuando alguien busque una palabra, o sea, una de las diapositivas que se comió el pasador de diapositivas era la búsqueda de Arequipa. Bueno, si alguien busca Arequipa, que pueda ir al facsímil exactamente donde aparece la palabra Arequipa. Y bueno, en eso estamos trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 5 panelistas. Tenemos escasos 3 minutos. La siguiente mesa empieza a 5:30, pero hay un receso que vamos a reducir a 10 minutos, entonces tenemos 10 minutos de preguntas para el público. Como ven, ha habido una presentación de 3 proyectos, de 2 grandes proyectos lexicográficos, el TLEAM, la versión general que nos dio Dolores Corbella, lo que se está haciendo en Cuba al respecto, que nos da Aurora Camacho, después el Diccionario del Español Contemporáneo, que está iniciando realmente con la idea de que nos sintamos todos representados a la larga y no tan a la larga, cuando digo todos los países y todas las normas y posiblemente muchos registros en ese diccionario a cargo de Pedro Martín Butragueño. Después María Eugenia, te regalo mi agua. Después María Eugenia Vázquez Laszlo nos habló de un proyecto que está empezando, pero ya no tan empezando porque ya se puede acceder, el archivo de la palabra, que inició
para darle soporte a un diccionario escolar que está ahora en prensa en la editorial Planeta, en el ramo Espasa. Y finalmente Virginia Bertolotti nos habló de un corpus para América, el Cordian Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América. El archivo de la palabra, como María Eugenia dijo, rebasa por mucho la motivación inicial, que era recoger libros de textos y hacerlos disponibles para el equipo de lexicografía. Pretende la Academia de México tener un corpus de español contemporáneo en un lapso razonablemente razonable. Y bueno, preguntas del público. Hice un resumen brevísimo, veloz. Preguntas del público. Si pueden decir a quién va dirigida, a todos menos a mí, porque yo lo único que hice fue convocar e invitar a mis colegas. A la profesora que puso Cordian, una consulta sobre los temas de derechos, digamos, de reproducción, derechos de acceso, a propósito de la alimentación por todos estos corpus de los modelos de inteligencia artificial hoy día. ¿Ven algún tema de soberanía en eso o no? ¿Lo tienen abierto completamente? ¿Hay alguna idea de, no sé, de entregarlo a cierta... Perdón, pero yo no estoy alcanzando a oír bien lo que está preguntando. O sea, reverbera, no entiendo bien. ¿Y ahí se escucha? Había que acercarlo más, perdón. Respecto tengo una pregunta que tiene que ver con los derechos del corpus, digamos, de los derechos de acceso. A propósito hoy día de los modelos de inteligencia artificial, los LLM, que están aprovechando, digamos, de alguna manera todos los corpus que están hoy día a disposición, particularmente en Latinoamérica. ¿Ustedes tienen alguna preocupación respecto de los temas de soberanía con este corpus? O sea, Cordian es de acceso abierto, o sea, las pruebas que estamos haciendo, o sea, las estamos haciendo con cierto control. Y no sé si estoy contestando la pregunta, porque no sé si estoy entendiendo a qué se refiere con soberanía. Entiendo que es de acceso abierto. Sí, lo es. Pero ese es un tema que hoy día está apareciendo a propósito de modelos de inteligencia artificial muy particulares, con corpus especiales de ciertas regiones de América, etcétera. Y está empezando a aparecer el tema de que el acceso abierto es un tema crítico, digamos. Al final uno lo abre para los grandes modelos, pero los deja, digamos, sin acceso a la gente que no tiene recursos computacionales para hacerlo, por ejemplo, las universidades de nuestros países. Entonces, por eso les preguntaba si había un tema de soberanía. ¿Han pensado ese tema o es simplemente abierto? O sea, es simplemente abierto. La pregunta es, o sea, si alguno de los grandes modelos podría capturar el conjunto de los datos y emplearlo para entrenar o para incorporarlo al gran modelo. No sé si estoy entendiendo la pregunta realmente. No, eso seguro ya lo hicieron. Sí. La pregunta es si esa preocupación aparece o no. ¿Sí? No, creo que no, porque me parece que ni siquiera estamos entendiendo la pregunta, así que... Perdón, pero no veo que nos hayamos preocupado por eso. ¿Alguna otra pregunta? No, solamente lo que estaba comentando ahora la persona anterior. Yo creo que no están sujetos a un registro. No está legislado. La pregunta, si yo entiendo bien, es si la Academia Mexicana de la Lengua ha considerado que en algún momento va a tener derechos y soberanía sobre... No, es acceso abierto total para los juristas de la Academia Mexicana de la Lengua. Tenemos miembros juristas y le hemos hecho esta consulta. No estamos preocupados si algún poderosísimo motor se lleva... el Cordian va a seguir existiendo. O sea, lo que nos preocuparía es que lo eliminaran del mapa, pero el mejor modo de no plagiar es tener abierto todo. Eso es lo que consideramos
en la Academia Mexicana de la Lengua. No sé si estoy entendiendo la pregunta de usted también, igual que mi colega Virginia. Cordiam no es marca registrada. Cordiam es marca registrada, por supuesto que sí. ¿Y entonces? El Cordiam es una marca registrada y se renueva cada 5 años, como pide la ley de México, pero lo que entiendo yo, no sé si Virginia entiende, es si tenemos soberanía sobre… no podemos tener soberanía sobre textos cuyos dueños están todos bajo tierra, además, o sea, y que son de acceso abierto total. O sea, no podemos tener soberanía sobre el Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso es de todos y nosotros hemos subido la edición, bueno, la transcripción de las ediciones Príncipe, de los comentarios reales, así como de la historia general del Perú, pero no sé si estoy entendiendo. La respuesta de la academia es que el mejor modo de evitar el plagio es tener todo en acceso abierto y por ahora no tenemos problemas de derechos de autor porque nuestros autores acaban en 1905. Quizá algún nieto, algún tataranieto va a reclamar algo, pero por ahora no. Quizá no estamos entendiendo, ¿no? Con respecto al diccionario del español contemporáneo, en la selección, con respecto al diccionario del español contemporáneo, en la selección de materiales escritos, la división entre ficción y no ficción, o digamos, literario o no literario, me llamó la atención lo que yo considero desde mi perspectiva una prevalencia grande del material de ficción en contraste con lo que es la producción escrita, impresa, digamos, o publicada. ¿Podrías elaborar un poquito acerca de eso? Bueno, es que ficción en realidad está abarcando muchas cosas, narrativa, ensayo, cuento, poesía, y es que hay que considerar también, bueno, por un lado, pues que la riqueza cultural que hay ahí, esa tenemos que tomarla en cuenta y tampoco estamos haciendo una discriminación de este es buen escritor, este es mal escritor, no, ese tipo de cosas no. Pero de todas formas hay que también tomar en cuenta que por mucho tiempo, o bueno, no por mucho tiempo, por un tiempo se pensó en no acudir a obras literarias para recopilar corpus lingüísticos y creo que se llegó a un extremo. Ahora creo que todos los corpus actuales estamos ya considerando ambas grandes dimensiones del discurso, de la textualidad. O sea, no tenemos por qué discriminar literatura, no tenemos por qué discriminar no literatura, mejor un equilibrio y según, sobre todo, las necesidades pues de la institución que está desarrollando el proyecto, pero también de los usuarios y de lo que estamos pensando en el uso, pues tanto interno como externo del archivo, ¿no? De todas formas, existe la posibilidad de replantearnos estas proporciones, desde luego que sí, quizás la oralidad habría que enriquecerla mucho más. El problema de la oralidad es que, bueno, aunque las palabras se las lleva el viento, algunas sí se fijan y se fijan por muchos años y esas también hay que recuperarlas, ¿no? Entonces, bueno, cada tipo de discurso y de tipo de textualidad hay que sopesarla, ¿no? Pero esa es la idea. Gracias. Buenas tardes, sí, una pregunta corta. Respecto de Cordiam, quisiera saber si bien hay una necesidad de utilizar para el tema de lematización en la ayuda con Gemini, no sé hasta qué punto, por ejemplo, el uso de estos modelos de lenguaje grande podrían estar, o cuáles serían los mecanismos que está utilizando Cordiam. No sé si en equipo se realiza la lematización y luego esto se verifica o se coloca dentro de estos modelos de lenguaje grande para obtener resultados, o se trabaja con chatbots entrenados también internamente en el equipo, o tal vez dándole ejemplos, ¿no?, de otros modelos de lematización que se quiera,
y teniendo como resultado, como output, tal vez esa lematización, vamos a decir, óptima o de acuerdo a las indicaciones del proyecto, ¿no? Sí, las chatbots entrenadas somos estas que estamos acá. En realidad estamos trabajando de la siguiente manera. O sea, empezamos, bueno, no importa, o sea, lo pasamos por un lematizador, o sea, los lematizadores modernos, o sea, obviamente no capturan ni la variación ortográfica, bueno, incluso algunas otras cuestiones de los textos del 16, que es con lo que estamos probando en este momento, bueno, y lo pasamos por un gran modelo que es Gemini, ¿no? Entonces tenemos, o sea, digamos, el listado de palabras ortográficas, lo que hizo el lematizador, lo que hizo Gemini, y después nosotros vamos corrigiendo a mano para entrenar al pasaje siguiente, ¿sí? Y corregimos a mano básicamente tres cuestiones: la asignación categorial que hagan, o sea, si la categoría gramatical está bien asignada, para eso, o sea, controlamos con un contexto bastante amplio de palabras, corregimos manualmente algo que no es estrictamente lematización, pero que es la corrección ortográfica, ¿no? Y después propiamente el lema, ¿sí? Y estamos en esa etapa, o sea, incluso de discutir algunas decisiones sobre cuáles categorías de palabra asignar, y bueno, como siempre que se hacen estos procesos, vamos un poquito para adelante y vamos para atrás y volvemos a revisar todo lo que ya hicimos, y bueno, en eso estamos. Pues muchísimas gracias a todos. Tenemos 8 minutos de receso para la siguiente mesa en esta sala del Museo Municipal de Arequipa. Muchísimas gracias por su estancia acá y su atención. Que tengan buena tarde.